Hola, ¿cómo están? Bueno, yo muy contenta porque estamos en la última parte de la unidad 4 aire comprimido, diseño e instalaciones para las industrias 2. Si llegaron hasta acá, felicitaciones. Vamos a continuar entonces con aire comprimido. Vamos a ver los factores de selección de los equipos de aire comprimido. Después de esta unidad ya nos queda solamente una más, así que estamos muy contentos con los avances de encontrarnos aquí en este momento. La bibliografía ustedes ya conocen. Vamos a ver los factores de selección de un sistema de aire comprimido. Tenemos que tener en cuenta para seleccionar nuestro sistema de aire comprimido cuál es el caudal de desplazamiento, que normalmente se define en metros cúbicos por minuto. Esto tiene que ver con el caudal que queremos del compresor de aire. También tenemos que tener en cuenta la temperatura de descarga del aire comprimido. Ustedes habían visto que cuando teníamos, por ejemplo, un compresor a simple émbolo, la temperatura sale alta sí o sí, porque al comprimirse el aire, ustedes saben que al aumentar la presión también aumenta la temperatura, pero el aire no sale tan caliente como si fuese de doble émbolo, por ejemplo. En general, el aire se calienta al ser comprimido y dependiendo del tipo de compresor que utilicemos, esto puede ser un poco más o un poco menos. Entonces este es un factor también a tener en cuenta. El otro factor es qué presión necesitamos. La presión depende de los actuadores, los motores neumáticos que vamos a accionar. Es normalmente una indicación del fabricante que nos vende el motor o el actuador a qué presión debe trabajar ese sistema. También tenemos que tener en cuenta factores geográficos del lugar donde nos instalamos. El siguiente punto es ese, la elevación de la instalación, la altitud. Ustedes saben que la concentración o la densidad del aire se reduce a medida que aumenta la altura, la cantidad de oxígeno, entonces también que se encuentra en ese aire disminuye. Estos factores también de la composición del aire son elementos a considerar para una instalación que en el caso de Paraguay no tenemos grandes alturas, pero si ustedes llegan a trabajar en el extranjero deben tener también en cuenta este tema. Así como el siguiente, que bueno, habíamos dicho que un enemigo de un sistema acondicionado de aire comprimido es el vapor de agua, que debe ser purgado, es súper peligroso, inclusive en un sistema aire comprimido, las gotitas de agua con aire comprimido a gran velocidad se convierten en microbalas, ¿verdad? Que generan una serie de fenómenos que pueden ser hasta muy peligrosos en una instalación de aire comprimido. Entonces, la humedad y la temperatura también son elementos muy importantes a ser considerados en la instalación. En países húmedos como el nuestro, sí o sí tenemos que tener varios mecanismos para eliminar el vapor de agua o el agua condensada de nuestro sistema de aire comprimido. También tenemos que saber si tenemos disponible cercanamente agua o aire para enfriar el aire comprimido. Ustedes vieron que parte del proceso de producción del aire comprimido es el enfriamiento, justamente para eliminar el vapor de agua, para reducir la temperatura. Entonces, ¿con qué contamos? Tenemos aire a disposición para enfriar, tenemos agua para enfriar, etc. Otro elemento es que cómo vamos a impulsar nuestros compresores. Va a ser con un motor eléctrico, un motor a combustible, una turbina de eólica o hidráulica. También tenemos que tener eso en cuenta entonces para definir las características de nuestro compresor. Además de la temperatura y humedad, también otro elemento son las condiciones atmosféricas del ambiente de donde vamos a tomar el aire. Si, por ejemplo, tenemos gases que combinados con el agua se pueden convertir en lluvias ácidas en la zona donde vamos a estar trabajando, si hay polvo, si hay humedad, etcétera. Otro elemento es cuáles son las condiciones de descarga que queremos del aire. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el émbolo a diafragma es un émbolo en el cual no está en contacto el émbolo con el aire comprimido, por lo tanto se reduce significativamente la cantidad de aceite que pueda tener el proceso, pero no obtiene grandes presiones. También decíamos que será un inconveniente, entonces
Bueno, ¿qué condiciones de descarga del aire necesitamos? Obviamente si es para productos alimenticios o farmacéuticos, el aire tiene que estar lo más puro posible. Bueno, ¿a qué temperatura? El aire tiene que ser totalmente seco. Y por último, tenemos que tener en cuenta los accesorios, controles de arranque, de capacidad, filtros, controles de seguridad que van a estar incluidos en nuestra instalación para garantizar que todo el sistema funcione óptimamente. Entonces ahí tenemos ya los factores principales a tener en cuenta para seleccionar nuestro sistema de aire comprimido. Con esto terminamos esta unidad, nos vemos en la siguiente unidad, que es la última unidad de esta cátedra, la unidad 5 de instalaciones eléctricas. Nos vemos.